Estequiometría básica. Entonces, vamos a definir la estequiometría como la rama de la química que estudia las relaciones de masa en reacciones químicas. Es importante destacar que en este concepto vamos a analizar el cambio químico, el cambio de identidad en la sustancia, es decir, en las ecuaciones químicas será el cambio en los subíndices. Además, en algunas situaciones también tendremos que analizar el cambio en el tiempo. Por lo tanto, hay dos tipos de cambio: el cambio en la identidad de la sustancia y el cambio de momento en una reacción química. Adicionalmente, es uno de los temas más importantes o en los que dedicamos mucho más tiempo en el curso de química general, debido a su importancia económica, ya que nos permite conocer cuánto de un reactivo debemos comprar para producir cierta cantidad de un producto deseado que deseamos vender, o poder hacer cálculos de costos y beneficios económicos. En esta lección en específico, nos enfocaremos únicamente en las matemáticas de las reacciones irreversibles, pues en estos casos la estequiometría es muy sencilla y no tenemos que involucrarnos con el concepto del equilibrio químico, que sí emerge en las reacciones reversibles. De hecho, muchas reacciones reversibles se describen como irreversibles en esta introducción a la estequiometría para que el estudiante se familiarice con los cálculos de masa. Adicionalmente, para poder entender los cálculos de masa, es importante tener en cuenta los equilibrios que se dan en el universo. En general, en química nos van a interesar dos tipos de equilibrios generales: el equilibrio de la carga y el equilibrio de la energía. Por ejemplo, ácidos como el ácido sulfúrico pueden perder sus hidrógenos. Por lo general, el hidrógeno es menos electronegativo y tiende a tener una carga positiva, mientras que el grupo oxigenado tiende a tener una mayor electronegatividad y por lo tanto cargas negativas. En esta disociación podemos ver la conservación de las cargas. Tenemos dos protones, cada uno de una carga positiva, por lo tanto la carga neta positiva en la reacción es de 2 positivo. Y solo tenemos un anión negativo, pero este tiene dos cargas negativas. Por lo tanto, las cargas negativas totales son 2 negativo. 2 positivo es igual a 2 negativo, y eso es lo que resume el equilibrio de cargas. La cantidad de cargas positivas siempre es igual a la cantidad de cargas negativas. La cantidad de cargas se conserva, está en equilibrio. El equilibrio de la energía básicamente se basa en una de las leyes de la termodinámica. La energía no puede crearse ni destruirse, solo puede cambiar de una forma a otra. Y una de las formas de energía más importantes es la masa. En general, hay equilibrio de masas en las reacciones químicas estándar, pero no se cumple en las reacciones nucleares, donde parte de la masa puede volverse a convertir en energía. Sin embargo, en química general nos enfocaremos únicamente en las reacciones químicas normales, donde sí que se cumple el equilibrio de masa. Entonces, la masa en las reacciones químicas normales no puede crearse ni destruirse. Por lo tanto, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Y esta ley de equilibrio de masa va a estar relacionada con un equilibrio en los elementos. Y por lo tanto podemos decir que existe un equilibrio en la cantidad de átomos. El equilibrio en la cantidad de átomos establece que la cantidad de átomos de un elemento en los reactivos va a ser la misma cantidad de átomos del mismo elemento en los productos, y es lo que nos obliga a balancear las ecuaciones químicas para que cumplan este equilibrio. En otras palabras, para que podamos hacer estequiometría necesitamos una ecuación química que cumpla con el equilibrio de cantidad de átomos. De lo contrario, debemos ejecutar técnicas de balanceo. En este capítulo asumimos que usted ya vio en su curso de química del año pasado varias técnicas de balanceo. Adicionalmente, la mayoría, si no es que todas las ecuaciones químicas que se le proporcionarán en los problemas ya están balanceadas o se pueden balancear por simple inspección. Lo que en realidad nos importa es saber interpretar el concepto del coeficiente estequiométrico. Bien, entonces recordemos que son los coeficientes estequiométricos con una ecuación química muy sencilla, una de las más famosas, la síntesis del agua. Si tenemos hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso,
y una leve chispa se genera una enorme explosión y la síntesis de agua. Y recuerde que debe cumplir con el equilibrio en la cantidad de átomos. Por lo tanto, la cantidad de átomos de todos los elementos debe conservarse a ambos lados de la flecha de reacción. Por lo tanto, a la izquierda tengo 2 hidrógenos y a la derecha tengo 2 hidrógenos. Por lo tanto, los hidrógenos se están conservando. Con los oxígenos tengo 2 oxígenos a la izquierda y 1 a la derecha. Como los oxígenos no se están conservando, no tengo equilibrio en la cantidad de átomos y debemos equilibrar todo. Entonces procedemos. Tengo 2 oxígenos de entrada, necesito 2 oxígenos de salida. Lo único que puedo modificar son los coeficientes estequiométricos. No puedo modificar los subíndices de la molécula. Por lo tanto, si tengo una molécula de agua, necesitaré 2 moléculas de agua para que existan 2 oxígenos en la salida. Ya tengo 2 oxígenos de la salida, pero ahora que tengo 2 moléculas de agua, tengo saliendo 4 átomos de hidrógeno y solo están entrando 2. Por lo tanto, tengo que aumentar la cantidad de moléculas de hidrógeno para que de este modo ya tengamos 4 átomos de hidrógeno a ambos lados y 2 átomos de oxígeno a ambos lados. En este punto, hemos logrado equilibrar la ecuación química y podemos realizar la estequiometría. Pero antes de poder realizar la estequiometría, necesitamos saber qué significa el coeficiente estequiométrico y cómo simbolizarlo en términos de una variable en un sistema algebraico. Entonces, según el libro dorado de la UPAC, el coeficiente estequiométrico se va a simbolizar como UV cursiva minúscula. Si usted no puede distinguir la V minúscula de la V mayúscula, simbolice en su manuscrito el coeficiente estequiométrico como una U, pero por favor distinga el símbolo de volumen del símbolo de coeficiente estequiométrico. Aunque históricamente ambos están relacionados, en problemas como las titulaciones es vital poder distinguir ambos símbolos. Uno de los primeros químicos interesados en los cálculos entre cantidades de sustancia fue Jeremiah Richter, quien en 1792 comenzó a buscar modos de relacionar la masa de un determinado reactivo, que será la masa del dato, para poder calcular la masa de un determinado producto, que será la incógnita, por medio de una constante de proporcionalidad. El problema en la época de Richter es que no había teoría atómica y por lo tanto tenía que usar el concepto de equivalente. Y las equivalentes de Richter se basaban en medir las masas en reacciones químicas. La técnica de Richter se basaba en determinar la masa de tanto los reactivos como los productos, sin que hubieran sobrantes o faltantes de algún reactivo. De esa manera se estandarizaban las masas y con esas masas estándar se podían crear factores de conversión. El problema con esta aproximación era que se creaban tablas infinitamente largas. Se necesitaba un método que simplificara la obtención de la constante de proporcionalidad en términos de principios químicos más fundamentales. El primer indicio para encontrar la solución al dilema de encontrar la constante de proporcionalidad la generó Joseph Louis de Gay-Lussac. Él encontró que los volúmenes de combinación de reactivos, para que no queden sobrantes en una reacción química de gases, son valores constantes, y que al emparejar dos volúmenes de cualquier pareja de ya sea reactivos, reactivos productos o productos productos, siempre se podían reducir a números enteros pequeños. Así, por ejemplo, para la síntesis del agua, se podían estandarizar los volúmenes a ciertas cantidades empleando como constantes de estandarización la presión atmosférica y la temperatura ambiente. Normalmente se emplearon como presión atmosférica o una atmósfera y como temperatura ambiente algún punto entre 0 grados centígrados y 25 grados centígrados. La variación entre estos dos puntos de temperatura es mínima en un volumen grande como 1 litro. Y de esta manera, por ejemplo para la síntesis de agua, siempre se obtenía que se necesitaba 1 litro de oxígeno para consumir 2 litros de hidrógeno y así producir 2 litros de vapor de agua. Observe que estas medidas, los
valores de los volúmenes de combinación son cosas que en realidad se podían medir, ya que en la época no se conocía nada de la teoría atómica, y de hecho este descubrimiento de los volúmenes de combinación de Gay-Lussac fue lo que llevó a proponer a Amadeo Avogadro unos años después la idea de que los volúmenes de combinación se podían explicar por la hipótesis de Dalton, de que la materia estaba constituida por entidades fundamentales y discretas llamadas átomos. Observe adicionalmente que los coeficientes estequiométricos que obtuvimos por el sistema de balanceo por simple inspección en la ecuación de síntesis del agua son iguales a los volúmenes de combinación. Tenemos dos de hidrógeno, dos coeficientes estequiométricos que se correlacionan a los 2 litros de hidrógeno. Tenemos un coeficiente estequiométrico de oxígeno que se correlaciona con el 1 litro de oxígeno. Y tenemos dos coeficientes estequiométricos de agua que se correlacionan con los 2 litros de agua. Eso implica que los coeficientes estequiométricos nacieron con el descubrimiento de los volúmenes de combinación de Gay-Lussac. Sin embargo, esta idea tiene sus limitantes. Solo podía aplicarse a reacciones en las cuales tanto productos como reactivos fueran gases y pudieran determinarse sus volúmenes de combinación. Pero evidentemente muchas reacciones químicas involucran sustancias que no son volátiles o que no se volatilizan fácilmente. Por lo tanto, era necesario encontrar una manera de determinar los coeficientes estequiométricos para sustancias no gaseosas. La solución para ese dilema se dio en medio de uno de los debates más acalorados en la historia de la química y también uno de los más olvidados: el conflicto entre los atomistas y los equivalentistas, es decir, de la teoría atómica y la teoría de equivalentes. El científico más importante en este contexto fue Stanislao Cannizzaro. Él estandarizó una técnica para poder trabajar lo que antes eran volúmenes con unas cantidades de sustancia estandarizadas. La estandarización de la cantidad de sustancia se logró mediante la estandarización de la masa de la sustancia gaseosa a través de una presión estándar, una atmósfera, y una temperatura estándar, aproximadamente 0 grados centígrados o 25 grados centígrados, varía según la fuente. En cualquier caso, con estas dos condiciones estándar, los gases siempre se ajustaban a un volumen constante, 22,4 litros. Posteriormente, se determinaba la masa de esos 22,4 litros de gas. Y usando la hipótesis de Dalton y Avogadro, se determinaba la fórmula molecular y los coeficientes estequiométricos en las reacciones químicas. De esa manera nació un nuevo concepto denominado por Wilhelm Ostwald como mol, y así nace el concepto de cantidad de sustancia. Y aquí es donde surge el problema entre los equivalentistas y los atomistas. El concepto de mol apareció en el contexto de la teoría atómica como un modo de poder usar las masas en gramos y convertirlas a una cantidad de sustancia relacionable con la cantidad de átomos que había en una determinada sustancia. Sin embargo, los equivalentistas jamás aceptaron la existencia de los átomos, pero sí aceptaron la utilidad matemática y tecnológica del concepto de mol para poder realizar los cálculos de cantidad de sustancia, es decir, los cálculos estequiométricos. Cada sustancia, cada elemento, tenía una masa diferente, pero siempre podían estandarizarse a 22,4 litros. Cabe destacar que aunque podamos pensar que de las dos teorías la que venció realmente fue la teoría atómica, en los cálculos estequiométricos consignados en los libros de texto, lo que realmente estamos haciendo son cálculos de equivalencias. Así que de cierta manera velada, lo que estamos haciendo es reproducir la teoría equivalentista. Entonces, en la interpretación de equivalentes moles, los coeficientes estequiométricos no eran otra cosa que la cantidad de moles que se estandarizan en una reacción química, y podían predecirse por medio de la, entre comillas, suposición atómica, que los equivalentistas no se inmutaban en afirmar que se trataba de una suposición útil en una ecuación química. Miremos cómo funciona la interpretación equivalente, que es el modo en que se realiza la matemática normal
de la estequiometría para una relación entre cantidades de sustancia. Entonces nos dicen cuántos moles son producidos al reaccionar 8 moles de oxígeno gaseoso con exceso de hidrógeno en la siguiente reacción. En este caso, vamos a asumir que los coeficientes estequiométricos son cantidades de sustancia estándar, y aparte de la unidad de cantidad de sustancia que es el mol, hay que acompañarlo con la identidad de la sustancia. Entonces, el dato que nos dan va a ser 8 mol de dioxígeno. Posteriormente ejecutamos el factor de conversión, que va a ser el equivalente. Este equivalente recibe el nombre de cociente estequiométrico o equivalente entre cantidades de sustancia, moles. Vamos a necesitar moles de dioxígeno dividiendo. Según la ecuación química tenemos un coeficiente de 1 y se lo interpretamos como una cantidad de sustancia estándar, entonces decimos que en una ecuación estándar hay una mol de dioxígeno y esa mol de dioxígeno estándar siempre va a consumir 2 mol de dihidrógeno para producir 2 mol de agua. Como nos piden los moles de agua, entonces vamos a poner en el equivalente 2 mol de agua. Una vez que llegamos a la unidad e identidad de sustancia que nos piden en la pregunta, realizamos análisis dimensional. Moles de dioxígeno que multiplican se cancelan con moles de dioxígeno que dividen. Y lo único que resta es hacer la parte aritmética. 8 por 2 es igual a 16 mol de agua. Entonces, en nuestra reacción no estándar se producen 16 mol de agua, lo cual representa la proporción de la reacción estándar a través de los coeficientes estequiométricos. El problema con la interpretación de cantidad de sustancia de los coeficientes estequiométricos es que en realidad nunca nos dan una razón realmente válida para escoger ciertos valores en las cantidades estándar. Por ejemplo, yo podría coger en la reacción estándar 2 moles de dioxígeno que producirían 4 moles de agua y la proporción seguiría siendo la misma. La solución a este dilema la traerá la interpretación atómica de la ecuación química. Cabe destacar que los libros de texto también traen la interpretación atómica de los coeficientes estequiométricos, pero normalmente se limitan a gráficas como la siguiente. En esta interpretación ya no tenemos una materia continua, sino partes discretas, moléculas. El coeficiente estequiométrico no representa un valor continuo, sino cantidades discretas de sustancia. Por ejemplo, el 2 del hidrógeno no representa un volumen o una cantidad de sustancia, sino el hecho de que hay 2 moléculas como mínimo del dihidrógeno que deben reaccionar exactamente con una molécula del dioxígeno para producir exactamente 2 moléculas de agua. De esta manera podemos definir que el coeficiente estequiométrico es el número mínimo de moléculas para completar un ciclo de reacción. Esta interpretación del número mínimo de moléculas me explica por qué podemos usar solo los valores dados en la ecuación química, los valores enteros mínimos. Y es que aunque puedo usar una mayor cantidad de moléculas, por ejemplo 4 moléculas de hidrógeno para consumir 2 moléculas de oxígeno y producir 4 moléculas de agua, no puedo emplear menos de 2 moléculas de hidrógeno, pues no van a reaccionar con la molécula de oxígeno. En otras palabras, cuando interpretamos el coeficiente estequiométrico desde la perspectiva atómica, los coeficientes estequiométricos se convierten en constantes invariantes. Adicionalmente, según la IUPAC, los valores discretos, como el número de partículas en un sistema, son valores adimensionales y por lo tanto el coeficiente estequiométrico se representa como un valor numérico adimensional. Y es de hecho el modo en que vamos a interpretar los coeficientes estequiométricos. Con base en lo anterior, vamos a proceder a deducir ecuaciones algebraicas que nos permitan representar estos sistemas de manera mucho más universal, pues un factor de conversión solo me permite modelar una situación estequiométrica muy concreta. Vamos a comenzar, de hecho, con la ley de los gases ideales. Posteriormente, vamos a modelar la técnica de Cannizzaro. Cannizzaro empleó una presión constante y una temperatura constante. Por lo tanto, vamos a fusionar presión, temperatura y R en una nueva constante, que es de hecho el volumen molar que empleó Cannizzaro, 22,4 litros cuando la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados centígrados. Sin embargo, lo que en realidad nos interesa es el volumen. Si hablamos de volúmenes de combinación,
Recuerde que el coeficiente estequiométrico está relacionado con el volumen de combinación de una sustancia. Por ello, puedo interpretar el volumen de la sustancia como su coeficiente estequiométrico. Esto alterará la constante a una constante diferente que no nos importa. Y posteriormente dividimos esta ecuación de la incógnita en términos de la ecuación del dato. Entonces el coeficiente estequiométrico de la incógnita va a estar dividido entre el coeficiente estequiométrico del dato. La cantidad de sustancia de la incógnita va a estar dividida entre la cantidad de sustancia del dato. Y la constante va a estar dividida entre sí misma, así que se cancela. Posteriormente, vamos a despejar cocientes cantidad de sustancia multiplicando coeficiente estequiométrico dividiendo. Entonces paso la cantidad de sustancia del dato a multiplicar y el coeficiente estequiométrico de la incógnita a dividir. Esta ecuación tal como está acá puede usarse para ya resolver problemas de estequiometría sencillos, desde la cantidad de sustancia o moles del dato a la cantidad de sustancia o moles de la incógnita. Sin embargo, vale la pena mencionar que esta ecuación es una forma especial de una fórmula mucho más general, que se conoce como la ecuación del avance de la reacción. En la ecuación de avance de la reacción, no importa tanto que tengamos dato e incógnita, sino que lo que tenemos van a ser reactivos y productos. Entonces, en este tipo de reacciones, cuando la reacción es completa, tenemos al inicio cierta cantidad de reactivo inicial, que es consumido hasta llegar a cierta cantidad de reactivo final, que en una reacción completa es igual a cero. Por el contrario, en los productos, lo que es igual a cero en las reacciones irreversibles es la cantidad inicial. Con lo cual obtenemos esta ecuación, que es mucho más general y va a involucrar no solo cuando los reactivos terminan en cero y los productos comienzan en cero, sino cuando no lo hacen, es decir, para reacciones que pueden ser reversibles. Pero también nos va a permitir modelar la situación conocida como reactivo limitante. Este sistema de ecuaciones normalmente no aparece en los libros de texto porque es un sistema de ecuaciones de la modernidad. Fue desarrollado por Théophile de Donder alrededor de 1920. De Donder, aunque su apellido no es muy conocido, fue uno de los físico-químicos más importantes de su tiempo y de hecho aparece en la foto del Congreso de Solvay junto con los científicos más importantes de su tiempo y tal vez de todos los tiempos, entre los cuales evidentemente está Albert Einstein y Erwin Schrödinger. Entonces, retornando a lo que en realidad queremos determinar, que ya va a ser la parte verdaderamente práctica de toda esta discusión. La estequiometría básica, es decir, la que va de cantidad de sustancia del dato a la cantidad de sustancia de la incógnita, puede resolverse con esta fórmula. Simplemente despejamos la cantidad de sustancia de la incógnita pasando el coeficiente estequiométrico de la incógnita a multiplicar y expresamos de manera elegante la parte compuesta de la ecuación para que nos quede un coeficiente de variables semejantes y reorganizamos para que quede elegante toda la ecuación. Aunque sí puede parecer más complicado que realizar un simple cálculo con moles en el factor de conversión, la ecuación que tenemos acá es universal. Y eso ya tiene valor por sí mismo, porque me representa todas las posibles situaciones en las cuales yo tenga moles del dato y me pidan calcular moles de la incógnita. Lo único que me pide la ecuación es conocer los coeficientes estequiométricos. Entonces miremos el ejemplo que hicimos anteriormente. Nos piden la cantidad de sustancia del agua. Entonces los moles ya están implícitos con el símbolo de cantidad de sustancia. Lo único que tenemos es que indicar entre paréntesis la identidad de la incógnita, que es agua, H2. El coeficiente estequiométrico de esa incógnita es 2, que lo colocamos adimensional porque lo estamos interpretando con la teoría atómica. Posteriormente, nuestro dato es el oxígeno. El coeficiente estequiométrico del dioxígeno es 1. Y la cantidad de sustancia del dato son 8 mol. Simplemente es operar y nos vuelve a dar el mismo resultado, pero con una ecuación mucho más corta, mucho más elegante, con menos símbolos y por lo tanto menos tendiente a cometer errores. Adicionalmente, este sistema de ecuaciones nos permitirá abarcar un problemita que es bastante espinoso cuando lo tratamos de resolver por factores de conversión, y es el problema del reactivo limitante, problema que tenemos que enfrentar con el concepto de avance de la reacción
para dos reactivos. Entonces, la clave aquí es que el avance de la reacción va a ser igual para los dos reactivos que estén involucrados en una ecuación química. Entonces voy a llamar a mi primer reactivo la sustancia A y a mi segundo reactivo la sustancia B. El concepto de reactivo limitante funciona de la siguiente manera. La reacción solo avanza mientras existan reactivos y por lo tanto el reactivo limitante detiene el avance de la reacción cuando su cantidad de sustancia se hace cero. Entonces lo que vamos a hacer es proponer una ecuación que nos permite identificar quién es el reactivo limitante. Lo primero que vamos a hacer con la ecuación del avance de la reacción para los dos reactivos es descomponer la suma de fraccionarios. Posteriormente vamos a colocar todos los iniciales a la izquierda y los finales a la derecha. Entonces la cantidad de sustancia final del reactivo A pasa al otro lado a sumar y el término correspondiente de la sustancia B inicial pasa al otro lado a restar. Este término de restas se conoce como reactivo limitante y lo vamos a simbolizar como RL. Y esta ecuación nos va a responder dos preguntas. Si usamos solo el brazo inicial de la ecuación, este nos permitirá identificar quién es el reactivo limitante. Pero si usamos el brazo final de la ecuación, podremos cuantificar cuánto reactivo sobrante quedó o cuánto reactivo limitante faltó para completar la reacción. Bien, en la descripción de este video voy a colocar algunos ejemplos del uso de las tres ecuaciones que realmente importan en toda esta larga discusión, que son la ecuación para resolver problemas de estequiometría fundamental, relación mol del dato a mol de la incógnita, la ecuación para identificar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso, y la ecuación para determinar cuánto reactivo sobrante quedó y cuánto reactivo faltante se requiere para completar la reacción.